Más de 2.640 personas perdieron la vida por los devastadores terremotos en Venezuela. Los geólogos detallan los orígenes y las causas del fenómeno telúrico que afectó a Venezuela. Más de 4.000 rescatistas internacionales de 33 países llegaron a Venezuela para reforzar las labores de búsqueda y salvamento. Alertan sobre campañas de desinformación que buscan quebrar la estabilidad social y deslegitimar el orden constitucional. Luego de estar 5 días bajo los escombros, rescatan con vida a niños en La Guaira. Uno de ellos tiene apenas 2 años de edad. Bienvenidos a esta edición especial de nuestro resumen de noticias. Hoy no hablaremos de la agenda internacional, hoy hablamos de Venezuela, porque nuestro país ha sido sacudido por 2 sismos de gran magnitud en menos de 40 segundos, dejando a su paso dolor y devastación. La tragedia que golpeó como nunca al pueblo venezolano evidenció una vez más su fortaleza y su gran espíritu solidario. Iniciamos. El pasado 24 de junio, Venezuela fue sacudida por 2 sismos de gran magnitud en menos de 40 segundos. Una doble embestida que dejó a su paso dolor y devastación, convirtiéndose en una de las peores tragedias naturales en la historia del país. Este video muestra la fuerza y magnitud de los sismos, uno de 7.2 y otro de 7.5 que hasta el 3 de julio han sido seguidos por 890 réplicas. Los hechos ocurrieron a las 6 de la tarde, dejando más de 2.645 fallecidos, alrededor de 12.660 heridos y unas 15.000 personas que perdieron su vivienda. Ante lo sucedido, el gobierno decretó estado de emergencia y activó un estado mayor de contingencia. En razón de esta grave coyuntura, hemos decidido activar el estado mayor, que estará compuesto por el vicepresidente sectorial Diosdado Cabello, el vicepresidente sectorial de Servicios y Obras Públicas Juan José Ramírez, el vicepresidente del área social Héctor Rodríguez, el vicepresidente de Economía Calixto Ortega, para en su conjunto atender y empezar a canalizar toda esta situación generada de estos 2 sismos seguidos que sufrió hoy nuestro país. Y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Los estados más afectados fueron La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón y Yaracuy. En todo el territorio, 885 edificios presentan daños, de los cuales 189 colapsaron por completo y 666 registran colapso parcial o afectaciones estructurales graves. 3 en el municipio Chacao de Miranda, 5 en Caracas, 1 en Tucacas y el resto en La Guaira. 189 edificios se desplomaron por completo. Imagínense qué angustia. Ya en este instante me acaba de informar la alcaldesa de Caracas que a pesar de que se desplomaron 5 edificios, 30 ya tienen semáforo rojo. Son personas que no pueden volver a ese edificio. Hasta la tarde del 3 de julio, 59 campamentos transitorios habían sido activados para atender a las 15.050 personas que perdieron sus hogares. Fueron ya activados campamentos transitorios y estamos en contacto con distintos países, con empresas internacionales. Ya incluso la primera ministra de Italia envió una primera información donde vamos a tener el apoyo de empresas internacionales para campamentos transitorios de mejor disponibilidad, de habitabilidad, que permita tener a las familias separadas. Los campamentos están organizados por familias, tienen atención integral allí de alimentación, cama, salud. El 1 de julio, a las 6 de la tarde, se cumplió una semana de la tragedia. Desde ese momento, comenzó a regir en el país 7 días de duelo nacional decretados por el gobierno en homenaje a la memoria de los fallecidos. El doblete sísmico que afectó a Venezuela se explica científicamente a través de la interacción de placas, la transferencia de esfuerzos y la activación de fallas geológicas maduras. Venezuela vivió un fenómeno poco común.
Dos terremotos fuertes de magnitud 7.2 y 7.5 ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia en la región noroccidental del país. Según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas y la Escuela de Geología y Minas de la Universidad Central, 3 razones explican este fenómeno. Primero, el choque de placas. El norte de Venezuela está ubicado en donde se encuentran 2 placas de la Tierra, la del Caribe, que se mueve hacia el este unos 2 centímetros por año, y la de Sudamérica, que está casi quieta. Sus bordes se traban como engranajes y acumulan presión durante mucho tiempo, y cuando la roca ya no aguanta, ésta se rompe y libera toda esa energía acumulada. Segundo, el efecto dominó. El primer sismo de 7.2 no ocurrió solo. Al romperse un tramo de la falla, la tensión se trasladó de golpe a la otra zona cercana, como cuando un resorte se suelta y golpea lo que tiene al lado. Esa transferencia inmediata de presión actuó como un detonante y provocó el segundo terremoto. Y un tercer aspecto fueron las fallas que venían moviéndose desde hace mucho tiempo. Las fallas geológicas de Boconó y San Sebastián acumularon energía en silencio durante 150 a 200 años, por lo que la zona llegó a un punto crítico. El primer temblor rompió el equilibrio de un sistema que ya no podía más y desencadenó una ruptura prolongada a lo largo de 150 kilómetros, generando la liberación de energía que devastó todo lo que se encontraba en la superficie. Con 180 edificios colapsados, el estado La Guaira fue el más afectado por la tragedia. Fue declarado zona de desastre natural y quedó bajo control militar para acelerar la atención de la emergencia. El estado La Guaira, nosotros la hemos declarado zona de desastre natural por la magnitud del impacto de este fenómeno que sencillamente devastó zonas enteras en este estado y que ha ameritado planes especiales de atención. Y en ese marco yo quiero informar que hemos tomado la decisión de militarizar el estado. Los sectores más afectados por los terremotos dentro de la entidad costera fueron Caraballeda y Catelamar. La primera instrucción que le di al ministro de Salud fue: activa a la Asociación de Clínicas Privadas y enviemos heridos a los hospitales públicos y a las clínicas privadas a costo del gobierno venezolano. Hoy tenemos pacientes heridos, atendidos, operados en clínicas privadas pagados por el gobierno venezolano. Todo el sistema de salud en Venezuela se activó para atender a los más de 2.400 heridos que tenemos al momento. 12.400. De acuerdo a las autoridades, en las primeras horas se desplegaron 4.000 funcionarios civiles y militares en la zona. Al día siguiente ya eran 14.000 y para el 3 de julio el despliegue superaba los 19.000 efectivos. No perdamos la fe, ¿por qué? Porque hay muchos casos donde las personas quedaron cercanas a fuentes de alimentos, de agua, y todavía, todavía podemos encontrar personas con vida. Y por eso no quiero cerrar la primera fase, que es de búsqueda y rescate, que podamos salvar vidas. Nosotros vamos a seguir con esta fase y por eso mencioné los especialistas israelíes que llegaron con equipamiento de muy alta tecnología que permite determinar bajo los escombros si hay todavía personas con vida o si hay cadáveres, porque quisiéramos en el caso de las personas fallecidas poderlos rescatar para que sus familiares le den la sepultura que se merece. Yo de entrada dije, nadie va a fosa común y le di la orden al vicepresidente sectorial. Lo primero, reconocimiento por huella y fotografía. En los casos donde no ha sido posible, vamos a la dentadura forense. Tenemos todos los médicos forenses en esa labor que ha permitido que cada cadáver tenga un expediente que les permita su reconocimiento. Para la fase de reconstrucción ya se conformó un equipo encargado de determinar las áreas donde podrán levantarse las nuevas viviendas. Y hay un equipo científico especializado para determinar los terrenos y espacios donde se construirán nuevas viviendas, que no sea en zona de riesgos.
sino que sea en zona segura. Sobre el tema de las viviendas, el 80% de los edificios que colapsaron son de desarrollos privados. Yo no voy a culpar en este momento ni a los de desarrollo social ni a los privados, porque la verdad es que hubo un doble terremoto y ha sido el doble terremoto de mayor intensidad y gravedad por el poco espacio de tiempo ocurrido entre uno y otro, que apenas fueron 38 segundos. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hizo el 1 de julio un llamado a la población a ignorar las noticias falsas y los bulos que circulan en redes sociales tras la emergencia sísmica. Enfatizó que en un contexto de catástrofe que cada vez que dicen algo que no hace otra cosa que sembrar zozobra y angustia, aumenta el daño de las personas que tienen afectación psicológica. El jefe del Parlamento puso como ejemplo la falsa alarma de un supuesto tsunami que se viralizó en plataformas digitales y terminó retrasando gravemente los procesos de rescate y evacuación de personas el 25 de junio. Acotó que este no es el momento para la politiquería, la polarización ni la mentira, añadiendo que una mentira ahora puede costar vidas humanas. Para apoyar a las familias afectadas en La Guaira, el gobierno habilitó 2 grandes centros de acopio en la capital venezolana, uno en la Carpa de la Carlota y otro en la Almacenadora Caracas, para evitar congestionar la autopista hacia el litoral central y así garantizar que los equipos de salud y rescate puedan operar con rapidez y sin obstáculos. Pedirles a todos y a todas quienes quieren apoyar y quienes quieren ayudar que por favor no bajen a La Guaira. Repito, por favor, no bajen a La Guaira, porque entendiendo que ha sido masiva la intención, el deseo de ayudar al prójimo de todas y todos ustedes, también ocurre que se congestionan las vías donde estamos evacuando y llevando a las personas afectadas y a los heridos o a un refugio o a los hospitales en la ciudad capital y en el estado Miranda. La mejor ayuda que pueden aportar, el mejor apoyo, es no congestionarnos las vías para que los equipos de salud puedan trasladar rápidamente a los pacientes y para que la Fuerza Armada y los cuerpos policiales y los cuerpos de rescates puedan hacer mejor su labor. Si quieren apoyar con algún tipo de insumo, agua, alimentos, colchones, ropa, frazada, equipamiento de maquinaria liviana o pesada de la llamada maquinaria amarilla, hemos dispuesto 2 grandes centros de acopio aquí en la ciudad de Caracas. Uno en la Carpa de la Carlota y otro en la Almacenadora Caracas. Aquí estamos en el Complejo Deportivo José María Vargas en La Guaira. Es el centro de acopio de este estado. Hemos recordado que las personas, los venezolanos, las venezolanas, pueden enviar sus donaciones a la Carlota o a la Almacenadora Caracas y desde allá está siendo distribuido, en este caso, a este centro de acopio, para que vean cómo nuestra Fuerza Armada está participando en la clasificación de la ropa, de la vestimenta, de los medicamentos, de la comida, y de aquí entonces se distribuye a los centros de refugio, a los centros de hospitales que lo requieran. El Gobierno Nacional y la Organización Panamericana de la Salud coordinaron acciones estratégicas para garantizar atención sanitaria ante la contingencia que sufre el país. Esto con el fin de dar continuidad a la cooperación institucional y optimizar la atención de las comunidades afectadas por los sismos. Durante este encuentro, liderado por el ministro de la Cartera Sanitaria, doctor Carlos Alvarado, y la delegación internacional, se alinearon el 30 de junio los esfuerzos estratégicos orientados a ofrecer una asistencia médica inmediata frente a la contingencia nacional. A través de estas alianzas institucionales, el Gobierno Nacional fortalece el Sistema Público Nacional de Salud con el objetivo de consolidar una infraestructura robusta y capacitada con el fin de responder de manera eficaz en momentos de dificultad. Asimismo, las autoridades ratificaron su compromiso de garantizar una respuesta oportuna, eficiente y solidaria en todo el territorio nacional,
manteniendo además un despliegue preventivo permanente enfocado en proteger el bienestar integral de la población venezolana. Luego de los potentes sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que golpearon el litoral venezolano, el gobierno habilitó un centro de registro especial en el Poliedro de Caracas para organizar a los ciudadanos que deseen sumarse como voluntarios y así regular el acceso al estado La Guaira durante las labores de contingencia. Hasta la fecha, más de 17.800 personas se han inscrito. Se ha habilitado un centro de registro, lo ha instruido nuestra presidenta, ya lo ha anunciado ella, en el Poliedro de Caracas para que las personas pasen por allá, para poder tener acceso aquí al estado La Guaira. Tienen que ir allá, registrarse, deben quedar los hermanos motorizados, se les va a entregar un chaleco. Los mismos habitantes de acá han manifestado que hay muchísima gente que impide la movilización, que de alguna manera obstaculiza los rescates. Entonces, a partir de hoy, a las 20:00 horas, es decir, a las 8 de la noche, queda restringido el acceso al estado La Guaira. Quien quiera venir al estado La Guaira tiene que cumplir con los protocolos establecidos de acuerdo a los lineamientos que dio nuestra presidenta. Registrarse allá en el Poliedro y nosotros, las autoridades estarán tomando las decisiones a lo largo de la ruta para evitar que personas que no tienen ningún tipo de tarea asignada aquí en La Guaira puedan venir al estado La Guaira. El gobierno de Venezuela informó que el personal de salud y seguridad que perdió su vivienda tras los terremotos del 24 de junio deben inscribirse en el Sistema Patria para acceder a un alojamiento temporal mientras se resuelve su situación habitacional. Información importante también para bomberas y bomberos y efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de las policías, que en el contexto de los terremotos del 24 de junio, sus viviendas hayan resultado seriamente afectadas o hayan tenido que ser desalojados, por favor, inscríbanse en el Sistema Patria para que podamos rápidamente resolver el tema de habitabilidad. Lo que vamos a hacer de forma inmediata, apenas ustedes se inscriban, es llevarlos a hoteles en la ciudad capital para que puedan tener un sitio donde pernoctar y donde estar, hasta tanto resolvamos de manera definitiva el tema de la vivienda. El gobierno venezolano anunció la activación de líneas de créditos especiales tanto de la banca pública como privada para quienes perdieron su actividad económica principal y una asignación especial para los trabajadores que quedaron sin empleos tras la tragedia. Quisiera anunciar la creación de un fondo inicial de $200 millones con recursos que tenemos en el Fondo Monetario Internacional que nos permita reconstruir infraestructura, hospitales, que nos permita la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas. Igualmente, estoy creando, di la instrucción al vicepresidente de Economía y a la ministra de Finanzas para la creación de un fondo que nos permita la atención inmediata de las víctimas de este desastre natural que ha enlutado a decenas de familias. De igual manera, también quería activar líneas de créditos especiales, tanto de la banca pública como de la banca privada, para quienes perdieron su actividad económica principal, bien sea comercial, fábricas, y una asignación especial a través del Sistema Patria para los trabajadores que perdieron sus empleos. Tras los eventos sísmicos registrados el pasado 24 de junio, el Ministerio Público puso en marcha un plan de contingencia con 5 líneas de acción prioritarias para atender la emergencia en las regiones afectadas. En primer lugar, se estableció un sistema de guardias fiscales para garantizar una respuesta inmediata ante la presunta comisión de delitos en las zonas del desastre sin descuidar las causas penales que ya estaban en curso. Como segundo eje, fiscales especializados se incorporaron a los espacios de protección nacional con el fin de asegurar la atención y el resguardo integral de los niños, niñas y adolescentes afectados por la contingencia. La tercera línea contempla un despliegue de supervisión de derechos humanos con visitas e inspecciones técnicas a centros asistenciales con el fin de verificar que los lesionados reciban la atención médica correspondiente.
En cuarto lugar, el personal médico forense y los fiscales mantienen presencia permanente en las morgues habilitadas ante la emergencia. Finalmente, se agilizan los trámites administrativos y legales necesarios para dar respuesta oportuna a la población damnificada. Más de 4.000 rescatistas internacionales llegaron a Venezuela para apoyar a las víctimas de los potentes sismos registrados en la tarde del 24 de junio. En esas primeras 24 horas yo debo agradecer porque recibí llamadas de 72 jefes de Estado y de Gobierno. Y a todos, sin excepción, cuando me preguntaron, ¿qué necesitan? Les dije, nuestro primer objetivo es salvar vidas. Necesitamos rescatistas, por favor, sin condiciones, sin miramientos políticos, geopolíticos. Había una sola razón humanitaria, que es la que nos motiva, que es salvar vidas. A todos les pedimos apoyo con rescatistas especializados. Fíjense, 147 países se han solidarizado con Venezuela. Lo agradezco en nombre de nuestro pueblo. 34 de América, 43 de Asia, 19 de África, 46 de Europa, 3 de Oceanía y 31 organismos internacionales y multilaterales. 33 países enviaron 153 equipos caninos especializados y 4.099 expertos en búsqueda, rescate y apoyo técnico que se integraron a los más de 26.000 funcionarios venezolanos entre militares, bomberos, policías, rescatistas de protección civil y profesionales de la salud para responder de manera conjunta a la emergencia. Las brigadas trabajaron sin descanso para localizar sobrevivientes bajo los escombros. La mayoría de las delegaciones ingresó al país por los aeropuertos de Maracay y Valencia, debido al cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía por las graves afectaciones en su infraestructura. Tras 8 días atrapado bajo toneladas de escombros por los sismos en Venezuela, el guardia de seguridad, Hernán Alberto Gil, fue rescatado con vida en Catia la Mar, convirtiéndose así en un símbolo de esperanza para todo el país. Hernán quedó sepultado en el tercer sótano del centro comercial Galerías Playa Grande, dentro de su garita de seguridad. El rescate fue uno de los más complejos en la zona y requirió un operativo de 140 horas con más de 100 rescatistas nacionales e internacionales. Tras su extracción el 2 de julio, el vigilante fue trasladado a un centro de salud para su evaluación y la correspondiente atención médica. Tras conocer la noticia, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, calificó el rescate como un milagro cumplido, destacando además la grandeza del ser humano cuando se une por un fin, en este caso el rescate y salvamento de otro. Luego de 6 días bajo los escombros, un niño de apenas 2 años de edad fue rescatado con vida en el estado La Guaira, un milagro que conmovió al país. En la madrugada del martes 30 de junio, Clever Morán fue encontrado entre las ruinas del edificio Los Corales Garden 1, tras permanecer atrapado desde el doble terremoto ocurrido el 24 de junio. La misión de rescatistas de Jordania logró extraerlo en una operación que combinó precisión, esperanza y resistencia. El pequeño fue trasladado en ambulancia a Caracas para recibir atención médica. Un día antes, el lunes 29, también en La Guaira, Sebastián, un joven de 16 años, volvió a ver la luz después de 5 días bajo los escombros en el sector Caribe. Su rescate, ejecutado por la Policía Nacional Bolivariana, se convirtió en otro símbolo del esfuerzo incansable de los equipos de búsqueda. Ese mismo lunes, pasadas las 8 de la noche, rescatistas de República Dominicana y Ecuador lograron sacar con vida en La Guaira a Carlos Miguel Colmenares, un niño de 12 años, sumando otra historia de supervivencia en medio de la tragedia. Ellos, contra todo pronóstico, volvieron a nacer bajo los escombros. En aras de brindar soluciones a las familias afectadas por los sismos del pasado 24 de junio, el Ministerio para Hábitat y Vivienda consolidó el 1 de julio una agenda de asistencia técnica junto a la Cámara Inmobiliaria de Venezuela con el fin de diseñar alternativas habitacionales estables, priorizando La Guaira. A este esfuerzo se sumó una coalición con la Cámara Venezolana de Construcción, la Cámara Petrolera y la Corporación Andina de Fomento,
para ejecutar una respuesta inmediata y planificar la reconstrucción estructural a largo plazo en todo el litoral. Se habilitó además una plataforma digital que registra 196 profesionales de arquitectura e ingeniería y un inventario de más de 500 maquinarias listas para desplegarse en las zonas afectadas. El gobierno venezolano desmintió los rumores difundidos en redes sociales sobre una supuesta afectación del viaducto Caracas-La Guaira tras el doble sismo. Hace 2 días era el tema del tsunami. Entre ayer y hoy empezaron con el tema del viaducto. El viaducto está en perfectas condiciones. Diariamente, cada 12 horas, es evaluado de manera técnica y los técnicos han señalado que el viaducto Caracas-La Guaira se encuentra en perfectas condiciones. Yo sé que han publicado una foto y han publicado unos videos de una baranda del viaducto, una de las porciones superiores del viaducto con una pequeña grieta. La estudiamos, la analizamos y hay absoluta certeza de que se encuentra en funcionamiento al 100%. Por favor, no atiendan esos bulos, no atiendan esas falsedades. La Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, en alianza con la Unidad de Medicina Interna Ambulatoria, habilitó una plataforma tecnológica de telemedicina gratuita con el fin de ayudar a las víctimas del terremoto y a sus familiares a conseguir atención médica que requieran sin movilizarse a clínicas u hospitales. La Facultad de Medicina asume con total responsabilidad médico-legal la protección de los datos de los pacientes atendidos en esta plataforma y además convocan a los médicos que se quieran unir a esta iniciativa. Destacan que cada paciente atendido a distancia libera espacios en los hospitales que a esta hora requieren espacio para los casos críticos. La dirección electrónica es www.sosucb-umiasalud.com. Tras los potentes sismos, cientos de venezolanos podrían estar enfrentando una afectación psicológica y presentar cuadros de ansiedad, insomnio, duelo y tristeza, síntomas del llamado estrés postraumático. Por ello, el gobierno activó una línea telefónica para quienes deseen ser atendidos. A partir de esta tarde tendremos a disposición de todas y de todos la línea telefónica 0800 Ayuda 01, repito, 0800 Ayuda 01, que junto con un grupo de psicólogas, psicólogos, psiquiatras estarán respondiendo a las llamadas telefónicas de cualquier venezolano o venezolana que allí llame y que quiera recibir algún tipo de apoyo psicológico, conversar o que pueda ser derivado, si el caso lo amerita, hacia otras instituciones. Con el propósito de coordinar las acciones necesarias para facilitar la ubicación de los infantes tras los sismos del 24 de junio, el Tribunal Supremo de Justicia habilitó 3 líneas telefónicas para reportar casos de menores extraviados o en estado de vulnerabilidad. El ente judicial notificó que la interacción ciudadana debe efectuarse de manera escrita. Los usuarios deben enviar sus reportes a través de mensajes de texto convencional o mediante la aplicación de mensajería WhatsApp. Estas herramientas tecnológicas agilizan la comunicación directa entre los familiares afectados y las autoridades competentes. Los números habilitados son el 0412-811-6878, el 0412-543-3655 y el 0424-893-0561. Habilitan una página web que permite localizar en tiempo real a familiares, amigos o vecinos que estén siendo atendidos en centros de salud del país tras el doble terremoto. Nosotros hemos puesto a disposición la siguiente página web: localizapacientes.com. Repito, localizapacientes.com. La persona entra en esa página web y simplemente rellena el formulario correspondiente escribiendo el nombre, el apellido o el número de cédula de la persona que está buscando, y nosotros podremos decirle si está en alguna institución de salud en cualquier parte del país, sea en La Guaira, sea en Caracas, sea en el estado Miranda, sea en Aragua, en Carabobo. Cualquier persona de cualquier parte del país o del mundo puede escribirnos y colocar allí el número de cédula o el nombre y apellido de la persona que está buscando. En aras de dinamizar el aparato productivo local y brindar atención integral tras la contingencia, un equipo multidisciplinario del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional
inició el despliegue técnico y la caracterización de los comercios afectados en el estado La Guaira a causa del doble sismo registrado el pasado 24 de junio. Esta acción busca mantener la estabilidad comercial, proteger la actividad económica y avanzar en la normalización y el desarrollo productivo del país. El Instituto Nacional de Transporte Terrestre, INTT, habilitó sus 75 oficinas en todo el país como centros de recepción de insumos y donaciones para los afectados por los sismos del pasado 24 de junio. La sede principal de la institución, ubicada en la California, estado Miranda, ha sido acondicionada como punto central de acopio. Allí se reciben alimentos no perecederos, ropa, insumos médicos, agua potable y herramientas de rescate. El Cuerpo de Bomberos de Caracas, en coordinación con el Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, hizo el 29 de junio un llamado urgente a las juntas de condominio, administradoras de inmuebles y a la ciudadanía en general a abstenerse de utilizar los sistemas de ascensores en los edificios. A través de un comunicado oficial se emitió una orden de restricción absoluta para el uso de estos elevadores en todas las edificaciones de carácter civil, comercial e institucional como medida inmediata tras el reciente evento sísmico. Las autoridades precisaron que diversas estructuras e inmuebles de la región se encuentran actualmente bajo un riguroso proceso de evaluación técnica por parte de los equipos de ingeniería y rescate. Tras los devastadores terremotos que azotaron a Venezuela, las autoridades colocaron a disposición de la población 2 plataformas para reportar familiares desaparecidos o alertar sobre daños y situaciones de riesgo vinculadas a los sismos. Queremos poner a disposición el número 0800 Rescate, además de la plataforma tecnológica VENAP, por si hay un familiar desaparecido, un amigo, un vecino que querramos reportar. Allí tienen este número a la disposición. 4 funcionarios del 6CPC fueron detenidos el 30 de junio por actos de corrupción en La Guaira. Según la denuncia, el grupo se aprovechó de las labores de rescate y recuperación para apropiarse de una cantidad de dólares en efectivo encontradas entre los escombros. El Ministerio del Interior, Justicia y Paz reconoció la labor encomiable, transparente y de vanguardia científica del 6CPC en la emergencia, pero advirtió que no tolerará desviaciones policiales, corrupción o conductas que vulneren el honor institucional o el dolor de las víctimas. Más de 6.460 personas fueron rescatadas en La Guaira tras los terremotos que sacudieron al país en la tarde del 24 de junio. Después de haber hecho un análisis con drones, con sobrevuelos, con análisis del censo existente, análisis de las encuestas que se hicieron, de las personas que atendimos y hemos atendido en los hospitales y de los propios testimonios de familiares y rescatistas, nosotros calculamos que aproximadamente 30.000 personas se encontraban en las zonas de Caraballeda y Catia-La-Mar para el momento de los 2 terremotos. Aproximadamente 13.400 a 13.500 personas lograron salir por sus propios pies o ayudados por sus familiares de la zona de desastre. Además de las 13.400 a 13.500 personas que pudieron haber salido por sus propios medios o ayudados por sus familiares, fueron rescatados el primer día 2.407 personas en La Guaira y especialmente en las 2 zonas de desastre de La Guaira, Catia-La-Mar y Caraballeda, un eje que incluye Amacuto, Caraballeda, Los Corales y Tanaguarena. El segundo día, ya cuando se incorporan los efectivos de rescate de todo el territorio nacional, recuerden que trajimos personas desde Mérida, desde Barquisimeto, desde Zulia, desde Falcón, desde Trujillo, desde Táchira, de todo el territorio nacional, los expertos en labores de rescate acudieron a colaborar y ya llegaban de manera incipiente, pero ya habían llegado algunos de los rescatistas internacionales. Allí contabilizamos 2.973 personas rescatadas. El tercer día se rescataron 731 personas, el cuarto día 345 personas, el quinto día, que es el día de ayer, 4 personas fueron rescatadas y el día de hoy, hasta hoy, un bebé de 2 años de edad fue rescatado en horas de la madrugada.
Eso hace un total de 6.461 personas rescatadas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana activó el 28 de junio un puente aéreo entre Caracas y Caraballeda para canalizar ayuda humanitaria de forma ágil y masiva. El centro de acopio funciona como epicentro para clasificar, almacenar y distribuir productos de primera necesidad e insumos médicos, entre los que destacan soluciones e inyecciones analgésicas. Sus efectivos además coordinan la recepción física del material y su entrega inmediata en las comunidades más vulnerables e incomunicadas. En las pistas de despegue y zonas de carga, efectivos militares trabajan junto a la ciudadanía organizando el cargamento. La ayuda incluye además pacas de agua potable, alimentos no perecederos, aptos para personas y mascotas, así como rubros higiénicos aportados por ciudadanos, empresas e instituciones. Ingenieros y arquitectos fueron desplegados en La Guaira, Caracas y Miranda para verificar la habitabilidad de las viviendas afectadas por los sismos, mientras el Ministerio de Vivienda y Hábitat elabora proyectos para construir nuevas soluciones habitacionales en el menor tiempo posible. Que en este momento están desplegados en La Guaira, en el estado Miranda, en Caracas, el grupo de expertos, ingenieros y arquitectos que están verificando la habitabilidad de viviendas que fueron impactadas por los terremotos. Ya tenemos una clasificación de quienes perdieron su vivienda y deben ser atendidos en lo inmediato en estos campamentos transitorios. Igualmente, el Ministerio de Vivienda y Hábitat está elaborando proyectos para la construcción de viviendas en el menor tiempo posible. Hay miles de soluciones antes de que finalice este año. Además, estamos en reuniones con expertos internacionales, con organismos internacionales que están también brindando opciones de soluciones habitacionales inmediatas y también mediatas. El presidente de Interlaces, Óscar Schemmel, alertó el 1 de julio que laboratorios de guerra psicosocial impulsan en el país una campaña de desinformación y neurotización ante la catástrofe natural. Se busca, dijo, quebrar la estabilidad psicosocial de la población y deslegitimar el orden constitucional. Esta estrategia, añadió, no solo se limita a difundir noticias falsas, sino que es una ofensiva psicológica para alterar la percepción de la realidad, induciendo ansiedad, desamparo, sospecha y vulnerabilidad. Detalló 3 matrices. La matriz de ineficiencia y abandono, que genera sensación de orfandad institucional. 2. La matriz de criminalización y corrupción, que transforma la tristeza en indignación moral. Y la matriz de caos y anarquía, que rompe la confianza entre ciudadanos y fomenta el pánico. Finalmente, instó a que la información de las fuentes oficiales se constituya en la herramienta del pueblo venezolano para mantenerse unido y esperanzado frente a la desinformación. Ante la magnitud del doble sismo, el gobierno de Venezuela creó una comisión presidencial para evaluar la habitabilidad de vivienda e infraestructura afectada y activó un Estado Mayor encargado de instalar campamentos transitorios para atender a quienes perdieron sus hogares. Hemos decidido crear en lo inmediato la Comisión Presidencial para la evaluación de habitabilidad de esas viviendas y también para determinar la habitabilidad de infraestructura que tiene que ver con vialidad, con puentes, con elevados. Hemos creado un semáforo para definir la habitabilidad del inmueble, de la vivienda, con los colores verde, amarillo y rojo para decidir, como lo está haciendo y lo hará esta Comisión Presidencial para la Habitabilidad, Vivienda e Infraestructura, se puede decidir en las próximas horas si la vivienda está apta para que sigamos ocupando. Esta comisión va a estar presidida por el ingeniero Francisco Garcés y estará compuesta por los ministerios, el Ministerio de Hábitat y Vivienda, el Ministerio de Obras, el Colegio de Ingenieros, el Cuerpo de Ingenieros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Funvisis, por la Cámara de la Construcción
y las universidades, Universidad Central de Venezuela, UNEFA, Universidad de Carabobo, Universidad Católica Andrés Bello y cualquier otra universidad que quiera sumarse. Esta comisión presidencial está ya trabajando para verificar las condiciones de habitabilidad. Si las personas pueden ya regresar a sus hogares, hay todavía mucho temor para quienes vieron su vivienda impactada, pero hay señales externas que no necesariamente coinciden con que pueda existir una afectación estructural o no, y esa es la labor de esta comisión presidencial, en articulación con las autoridades locales, regionales, gobernadores, alcaldes, que van a trabajar mancomunadamente en las próximas horas para ya tener una evaluación definitiva al respecto. También hemos decidido crear el Estado Mayor para la creación de los campamentos transitorios de quienes perdieron sus viviendas y para la elaboración, planificación de proyectos que permitan construcción de viviendas en un lapso muy corto. Esta comisión va a estar presidida por el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, condecoró el 1 de julio a los socorristas de Suiza e Italia que retornaron a sus países tras su labor humanitaria. Y durante estos días, Venezuela se ha convertido en un territorio donde la esperanza humanitaria vibra en cada uno de nuestros corazones. Hace exactamente 8 días, Venezuela vivió una de las peores tragedias naturales que haya conocido en su historia. Pero el duelo que está en nuestros corazones hoy se convierte en gratitud para agradecer a todos los pueblos que vinieron a socorrer y dar vida a los venezolanos que lo han necesitado. Tras entregar la medalla Héroes de Venezuela a los integrantes de socorro de ambos países, también reconoció a la Brigada Canina especializada en rastrear sobrevivientes e hizo extensiva su gratitud por la labor de los equipos de rescate. El reconocimiento incluyó además una carta de agradecimiento a la primera ministra italiana Giorgia Meloni. En ceremonias separadas antes de retornar a sus países, el canciller Iván Gil condecoró a los brigadistas de Alemania y España, mientras que el ministro de Defensa, Gustavo González López, y el viceministro para América Latina, Mauricio Rodríguez, condecoraron a los rescatistas ecuatorianos. En Venezuela activaron un programa llamado La Ruta de la Esperanza, una iniciativa destinada a brindar acompañamiento emocional a los niños afectados por los terremotos del 24 de junio. Brigadas culturales solidarias recorren en esta primera etapa comunas de Caracas y refugios, ofreciendo actividades recreativas y terapéuticas que buscan aliviar el impacto emocional en niños y familias. La iniciativa, coordinada por el Ministerio de Cultura junto con la Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital, promueve la canalización de emociones a través del juego, la creatividad y la expresión artística. Los pequeños participan en juegos tradicionales que fomentan la interacción grupal, talleres de pintura y dibujo con caballetes, además de la elaboración de papagayos, actividades que les permiten reconectar con la alegría en medio de la emergencia. Este programa, que comenzó el 26 de junio para mitigar el impacto psicológico en los más vulnerables, contempla planes de expansión nacional. Los presidentes de los estados parte y estados asociados del Mercosur emitieron el 30 de junio una declaración especial sobre la situación humanitaria en Venezuela en el marco de la 68ª cumbre del bloque regional celebrada en Asunción. En el documento, los mandatarios manifestaron su solidaridad con Venezuela ante los devastadores terremotos ocurridos el 24 de junio pasado, que causaron graves pérdidas humanas y materiales. También transmitieron sus condolencias a los familiares de las víctimas. Además, respaldaron los esfuerzos de rescate, asistencia y recuperación en curso a los que se han sumado los estados parte y estados asociados del Mercosur, al reiterar su plena predisposición a colaborar en todo lo que esté a su alcance.
Portugal decretó el 5 de julio como Día de Duelo Nacional en homenaje a las víctimas de los sismos registrados en territorio venezolano el pasado 24 de junio. El primer ministro del gobierno luso, Luis Montenegro, anunció la medida a través de redes sociales. Por la memoria de las víctimas de los sismos en Venezuela, en particular por los portugueses y luso-descendientes, decretamos Día de Luto Nacional el próximo domingo 5 de julio. Agradezco las palabras que acaba de transmitirme la presidenta Delcy Rodríguez de reconocimiento por la acción de Portugal y las condolencias del pueblo venezolano a las familias de las víctimas portuguesas. Acompañamos de forma muy cercana a nuestros equipos y a todos los trabajos en el terreno, en contacto permanente con las autoridades venezolanas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el 1 de julio el envío urgente de 7 plantas eléctricas a Venezuela por vía aérea. Además, anunció que la Secretaría de Marina prepara un buque para transportar víveres e insumos básicos, todos ellos recolectados por diversas instituciones, entre ellas la Embajada venezolana en México. La mandataria coordina este despliegue humanitario tras evaluar las necesidades junto a las autoridades venezolanas, reforzando así los lazos diplomáticos y de cooperación entre ambas naciones ante la grave contingencia. El presidente de China, Xi Jinping, aprobó una contribución de $17 millones para apoyar la recuperación tras los sismos ocurridos en Venezuela. 2 millones serán destinados al plan de construcción de viviendas y 15 millones a insumos, equipos y materiales esenciales. Este aporte se suma a otros recursos financieros ya entregados. Además, China proporcionó imágenes satelitales de las zonas afectadas para facilitar las operaciones de búsqueda. La Comisión Europea anunció el 29 de junio la asignación de 5 millones de euros en asistencia humanitaria, así como el envío de un avión con 50 toneladas de suministros médicos y de refugio para Venezuela. La operación incluye el envío de una aeronave desde Dinamarca, transportando módulos de habitabilidad temporal, sistemas avanzados para el saneamiento de agua y material educativo. En paralelo, un total de 12 países pertenecientes al Mecanismo Europeo de Protección Civil ya han movilizado personal médico, brigadas de salvamento y soporte técnico en telecomunicaciones. Las Fuerzas Armadas de la India instalaron un hospital de campaña en La Rinconada, al suroeste de Caracas, para brindar atención médica integral a los afectados por los sismos del 24 de junio. El centro cuenta con 41 especialistas que ofrecen servicios que van desde consultas de emergencia hasta diagnósticos inmediato y cirugías menores. Además, disponen de tecnología de telemedicina que permite conectar directamente con expertos de la India, ampliando la capacidad de respuesta en medio de la tragedia. Más 11 hospitales internacionales que han traído los 33 países que a este momento tienen aquí presencia de rescatistas, de personal de salud. Con un emotivo gesto de fraternidad internacional, la afición del partido México-Ecuador en el Mundial 2026 coreó "No están solos" en apoyo al pueblo venezolano tras los sismos del pasado 24 de junio. El clamor solidario resonó el 30 de junio en el Estadio Azteca, previo al pitazo inicial para que el mensaje se escuche lejos y llegue hasta Venezuela. Altas autoridades del balompié, entre ellos el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el comisionado de la Federación Mexicana, Michael Arriola, se unieron a este canto. Estas muestras de sensibilidad reafirman los lazos de hermandad con Venezuela en momentos de adversidad. Que se escuche fuerte y que se escuche lejos, hasta Venezuela. No están solos, no están solos. Díganlo conmigo, no están solos, no están solos, no están solos. En medio de la tragedia que enluta a Venezuela, el Papa León XIV envió un mensaje de apoyo a las víctimas de los terremotos. Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados
y a quienes han sido golpeados por esta tragedia. Asimismo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia. La Corporación Andina de Fomento CAF creó el 28 de junio un fondo de hasta $200 millones para la recuperación y reconstrucción de Venezuela. La institución informó que aportará $1 millón no reembolsables como capital semilla para acelerar la respuesta humanitaria. La institución confirmó que no cobrará comisiones por administración ni implementación, garantizando que el 100% de los recursos públicos y privados lleguen directamente a la población afectada. El fondo permitirá recibir aportes en dólares y euros provenientes de gobiernos, organismos multilaterales, empresas y fundaciones, bajo un esquema flexible y transparente. En medio de la emergencia siguen surgiendo historias de esfuerzo, solidaridad y esperanza. Nosotros continuaremos acompañándolos con información verificada y actualizada sobre lo que ocurre en Venezuela. Como siempre, gracias por su confianza. Nos reencontramos pronto.